Bueno, muchas gracias a la organización de la Semana Negra y a Rubén Vega en particular, que fue quien me trajo aquí. El tema sobre el que yo voy a hablar, el título que le di fue El lado oscuro del universo, porque me pareció apropiado para la Semana Negra, ¿no? Parece un título de una obra de ficción. Y de hecho, ayer mirando los carteles por ahí había uno que ponía Universo Oscuro, que es bastante parecido al lado oscuro del universo. Y no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Bueno, esto de universo o lado oscuro del universo se refiere a un hecho, al que hemos llegado en los últimos quizá 15-20 años, y es que la mayoría del universo, es decir, este hecho de lo que está hecho, no es la materia que vemos, sino que es lo que llamamos materia oscura y energía oscura. Oscura quiere decir que no produce luz. Entonces, si no produce luz, obviamente no lo vemos y sabemos que está ahí de manera indirecta, por las consecuencias que tiene. Entonces, bueno, este es un tema de lo que llamamos cosmología, que es una ciencia relativamente reciente, como ciencia, ¿no? La cosmología científica empieza con el siglo XX, pero esto no quiere decir que antes la gente no se preocupase de la cosmología. De hecho, casi todas las civilizaciones tienen una cosmología propia, pero está basada en la religión en general, ¿no? La cosmología de la que yo voy a hablar es una cosmología científica, en el sentido de que sigue el método científico. Es decir, hacemos observaciones, formulamos hipótesis y luego vemos si estas hipótesis explican hechos o no. Y como decía, esto es algo que empezó con el siglo XX. Empezó esencialmente con la publicación por Einstein de lo que llamamos la teoría general de relatividad, que es una teoría de la gravitación, del espacio y del tiempo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el estudio del universo como un todo necesita un marco, y es precisamente la relatividad general el único marco que tenemos para poder explicar el universo. Entonces, merece la pena pensar un momento desde un punto de vista histórico, ¿no? Cómo fue creciendo el campo durante este siglo XX hasta llegar a la situación actual. Bueno, pues muy poco después de que Einstein publicase la teoría general de la relatividad, hubo algunas personas que resolvieron las ecuaciones de la teoría y se encontraron, en particular un religioso, un cura o un abad belga, Lemaitre, publicó unas soluciones de las ecuaciones de Einstein en las que básicamente encontraba que el espacio se podía expandir. Esto es algo que es difícil de concebir, porque ¿qué quiere decir que el espacio se expanda, ¿no? ¿Qué significa en realidad? Como vamos a ver, lo que significa que el espacio se expanda es que todo se aleja de todo, ¿eh? Vamos a ver que las galaxias, que son lo que forma el universo a gran escala, se alejan unas de otras. Esto es lo que quiere decir expansión del espacio. El espacio también se curva. Curvarse en 3 dimensiones es algo que no podemos intuir, pero matemáticamente lo podemos describir. Bueno, pues este Lemaitre, como digo, se dio cuenta de que la teoría de Einstein permitía que el espacio se expandiese. A Einstein mismo no le gustó esta idea. De hecho, se entrevistó con Lemaitre y le dijo: mira, las matemáticas que me enseñas son fantásticas, está todo muy bien, pero la física es abominable, ¿no? No tiene ningún sentido.
Bueno, esto fue alrededor de 1920. En 1926, un astrónomo americano, Hubble, es famoso por el telescopio Hubble, es famoso ahora, y bueno, y entonces lo era también. Entonces, Hubble fue el primero que dijo que las nebulosas, que son a simple vista, bueno, a simple vista no, con un telescopio se ven esto que llamamos nebulosas, ¿no? Zonas del espacio donde hay una especie de, pues eso, de nube. Fue el primero que dijo que estas nebulosas en realidad eran otras galaxias distintas de la nuestra. Esto fue en 1926. En 1928, el mismo Hubble hizo otra hipótesis, todavía, no una hipótesis, sino que miró los datos y se dio cuenta de que estas nebulosas, estas galaxias, se estaban alejando de nosotros. Y se alejaban de nosotros en proporción a la distancia. Cuanto más lejos están, a más velocidad se alejan. Esto, si lo pensamos un momento, no es fácil de encajar. ¿Por qué digo esto? Imaginemos que miramos al cielo en todas direcciones y miramos galaxias, ¿no? Vemos que se alejan de nosotros en todas las direcciones. Entonces, lo lógico es pensar, bueno, es que estamos nosotros en el centro del universo, ¿no? Es lo que uno diría a simple vista. Bueno, esto no es así, ¿eh? La expansión es tal que, pongámonos donde nos pongamos, nos podríamos poner donde estamos, pero también podríamos ponernos en una galaxia lejana. Desde allí veríamos que todas las galaxias se alejan de ella. A eso me refería antes cuando decía expansión del espacio. Es todo el espacio el que se hincha. Un símil de esto es ver, por ejemplo, la superficie de un balón, ¿no? Si lo hinchamos, el balón se expande. Entonces, dos puntos en la superficie se alejan. Y estos dos puntos se alejan, estén donde estén. Podemos estar en el polo norte o en el polo sur, todos se alejan. Bueno, pues esta es la expansión del espacio que Hubble formuló, ¿no? Entonces, Einstein se convenció enseguida de que efectivamente esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, es meternos en detalles, pero esto tuvo la consecuencia de que en las ecuaciones que él había formulado en la relatividad general borró un término que se llama la constante cosmológica, porque no hacía falta. La constante cosmológica era un término que lo puso a mano porque Einstein creía que el universo era estático. Sin embargo, si lo pensamos un momento, un universo hecho de galaxias no puede ser estático, porque la gravedad siempre atrae. Entonces, si dos galaxias se juntan un poco, la fuerza que hay de atracción crece y por lo tanto se van a juntar más, y se van a juntar más y van a colapsar. Un universo hecho de galaxias con solo fuerza de gravedad no puede ser estable. Entonces, la constante cosmológica es algo que Einstein puso en sus ecuaciones para evitar esto. Sin embargo, si el espacio se está expandiendo, bueno, se va a seguir expandiendo y no va a colapsar. Se expande porque en algún momento empezó a expandirse. ¿Por qué? Es otra historia, ¿eh? Pero el hecho es. Entonces borró la constante cosmológica. Bueno, esto lo digo porque al final de la charla vamos a volver un poco a este punto, ¿eh? De la constante cosmológica. Bueno, pues nos ponemos en el año 1930, y todos los físicos, digamos, que contaban en aquella época estaban convencidos de esto, de que todo el universo se estaba alejando, expandiendo. Bueno, si ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué ocurrió en el pasado? Vayamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Si el universo se está expandiendo, si vamos hacia atrás en el tiempo, habrá un momento en que las galaxias estén más y más cerca. Seguimos extrapolando hacia atrás y llegará un momento en que todas las galaxias están en una región muy pequeña. Bueno,
Eventualmente, si seguimos hacia atrás en el tiempo, nos encontramos con que las condiciones de temperatura y de densidad son enormes hasta tal punto de que nuestras ecuaciones dejan de funcionar. A esto es lo que llamamos una singularidad. A esta singularidad es a lo que se conoce como Big Bang. El Big Bang es que en esta singularidad, de la cual no podemos decir nada porque no tenemos ecuaciones para describirla, en algún momento hubo una explosión y el espacio se empezó a expandir. Si me da tiempo, hablaré un poco de el por qué, pero esto quizá no nos dé tiempo porque es otro tema que se llama inflación y nos metería en otro tema totalmente distinto. El hecho es que si esto ha ocurrido así, si ha habido en el pasado una explosión, el Big Bang, esto deja un rastro, deja una reliquia. De hecho, hay varias reliquias del Big Bang. Una de ellas es la que se debe a lo siguiente. Cuando el universo empieza a expandir, lo que ocurre es que el universo está hecho de partículas elementales libres. Es un poco parecido a lo que ocurre en el LHC cuando se hacen colisiones de protones contra protones. Se forman partículas elementales. Todo el universo, a esa energía, estaba hecho de partículas elementales. Pero al expandirse, se va enfriando. Entonces, eventualmente, se forman los núcleos de los átomos y se forman los átomos. Bueno, pues los núcleos se forman en los primeros 6 minutos después de esta singularidad inicial. Los átomos se forman 280.000 años después de la singularidad inicial. Entonces, lo que ocurre es muy interesante porque hasta entonces lo que teníamos es núcleos por un lado y electrones por otro. Bueno, cuando los electrones están libres, interaccionan con la luz, con los fotones, que es otra de las componentes que hay en ese momento. Entonces, este choque es muy frecuente y hace que no podamos ver, de la misma manera que cuando estamos en un sitio donde hay niebla, la luz choca con las moléculas del agua y no nos deja ver una imagen, no vemos. Bueno, pues algo parecido ocurría 280.000 años después del Big Bang. La luz interaccionaba con los electrones de manera muy probable y por lo tanto no podíamos ver, había como una niebla, ¿no? Cuando los electrones y los núcleos se juntan, la probabilidad de que esto ocurra baja radicalmente y de repente es como si se quitase la niebla. Entonces, esos fotones, desde entonces, nunca han vuelto a colisionar con nada. Por lo tanto, deben estar aquí. Tendríamos que detectarlos. A esta conclusión llegaron unos físicos en los años 40, en particular un físico ruso que se llamaba Gamov, emigrado a Estados Unidos, y sus colaboradores. De hecho, escribieron una publicación en los años 40 donde decían que debería de haber esta radiación en todo el universo, que serían estos fotones que se formaron, o sea, que dejaron de interaccionar 280.000 años después del Big Bang, ¿no? Bueno, pues en el año 65, y de manera fortuita, unos astrónomos de los laboratorios Bell heredaron una gran antena de radio que había sido utilizada para seguir un satélite. Al término de la misión, pues estos heredaron esta antena para hacer astronomía de rayos X. Perdón, de rayos X no, de radio. Entonces se encontraron con que había un ruido y no sabían lo que era. Siempre había una radiación que daba un ruido, pero no sabían lo que era. Creían que era un ruido de electrónica y este ruido venía, igual da que orientarse la antena en una dirección que en otra, siempre estaba allí. Bueno, pues ellos no supieron interpretarlo, pero resulta que muy cerca de donde esto ocurría, en Estados Unidos, en New Jersey, muy cerca en la Universidad de Princeton, había unos físicos que sí sabían lo que querían hacer, que era buscar esta radiación, y estaban construyendo una antena para hacerlo. Pero los otros la descubrieron de manera fortuita, eventualmente se pusieron en contacto a través de terceros,
y se convencieron, por las características de este ruido, esta radiación, de que efectivamente esto era la radiación de fondo. Es una radiación que hoy está en las microondas. Tiene las características que uno espera, o sea, de las microondas. La frecuencia es la de las microondas. Y a esta radiación se la llama la radiación cósmica de fondo o radiación de microondas. De fondo porque está en todos los sitios. De hecho, y esta radiación además tiene unas propiedades que nos llevan de manera ineludible a la conclusión de que esta radiación estuvo en contacto térmico con la materia. O sea que no es que nos inventemos esta radiación de fondo, no, en absoluto. Tiene todas las propiedades que tiene que tener para que esta hipótesis sea correcta. Es la radiación de fondo. Bueno, esto fue en el año 65 y esto fue el espaldarazo definitivo a la teoría del Big Bang, porque era una predicción muy clara y ahí estaba. Desde entonces, esta radiación de fondo se ha ido estudiando y se ha ido estudiando hasta ahora. Y los últimos datos son de un satélite de la Agencia Europea del Espacio que se llama Planck, y es una de las cosas que más información tiene del cosmos, que es una verdadera mina de oro desde un punto de vista de las medidas, ¿no? Tiene una cantidad de información tremenda sobre qué es lo que ocurrió 280.000 años después del Big Bang. Por cierto, el Big Bang ocurrió hace 13.500 millones de años, 13.700. O sea que 280.000 es muy poco comparado con esto. Es prácticamente cuando el Big Bang. Bueno, esta es una de las reliquias del Big Bang y, como digo, desde entonces, desde este descubrimiento original hasta ahora, se ha estudiado en grandísimo detalle. Hay otra reliquia del Big Bang que somos nosotros mismos, en el sentido siguiente. Para pasar de estas partículas elementales que hay muy al principio a pasar a los núcleos de la materia, de los átomos, pues pasó un cierto tiempo hasta que los núcleos se formaron. Los núcleos se formaron en un periodo que va desde los 3 minutos a los 6 minutos después del Big Bang. Las condiciones son tales, de temperatura, de energías, etcétera, que durante esa época es cuando se pueden formar los núcleos. Bueno, pues el físico este que antes mencioné, Gamow, y colaboradores calcularon con detalle cómo ocurre la formación de núcleos. Y es un cálculo muy complicado porque ocurren porque hay unas reacciones nucleares, pero además ocurren cuando el espacio está cambiando muy rápidamente. La energía está cambiando muy rápidamente porque es muy poco después, a los minutos después del Big Bang, ¿no? Bueno, pues de este cálculo hay un número, o hay dos números que merece la pena destacar, ¿no? Uno de ellos es que el cociente entre helio primigenio y hidrógeno primigenio es el 25%. Esto sale de los cálculos. Cuando uno mira estrellas lejanas o galaxias lejanas, uno puede medir a través de la luz cuáles son los materiales que hay ahí. Y lo que encuentra es efectivamente que el 25% es helio y el otro 75% es hidrógeno. O sea, este cálculo está muy hecho y concuerda con los datos experimentales. Concuerda con los datos experimentales siempre que el cociente entre el número de protones y el número de fotones sea uno determinado. Bueno, pues cuando fijamos este parámetro para que los datos de helio y hidrógeno concuerden, inmediatamente este parámetro nos fija la abundancia de otros núcleos, tales como litio, helio 3, deuterio, etc. Y, efectivamente, los datos experimentales concuerdan con las medidas, siempre que este parámetro tenga un valor determinado. O sea que las medidas nos dicen, en el fondo, que este modelo es correcto y nos dicen cuánto vale este parámetro, el cociente entre protones y luz.
Esto lo digo porque después lo vamos a utilizar, ¿no? Total que, como ya está bastante claro, esta hipótesis del Big Bang y todas las consecuencias, pues es algo que a partir de los años 60 convenció a todo el mundo, ¿no? No hasta los años 60. A pesar de que estas cosas se sabían mucho antes, mucha gente pues no se lo creía, ¿eh? Pero a partir de los años 60, de mediados de los años 60, esto es lo aceptado por todo el mundo, ¿no? No hay ninguna contradicción y al revés, explica muchísimas cosas, por lo tanto es la hipótesis que mantenemos. Bueno, pues otra cosa que podemos calcular con este número que acabo de mencionar, el número de protones y el número de fotones, es que sabemos el número de fotones que hay, porque lo medimos. La mayoría de los fotones, de hecho, la inmensa mayoría, son esa radiación de fondo que decía antes. Entonces sabemos la densidad, sabemos cuántos hay por unidad de volumen. Por lo tanto, como tenemos ese número de protones a fotones fijado, podemos calcular cuántos protones hay. Calcular cuántos protones hay es lo mismo que decir cuánta materia hay. Y hacemos el cálculo y esta materia nos sale un número. La densidad de materia debe de ser tanto. Bueno, este número, expresado en ciertas unidades, y para hacer las cosas rápidas, este número es que la materia es el 20% de una unidad. Después diré cuál es esta unidad, ¿no? Pero dejémoslo así, porque si no sería demasiado complicado. Cuando lo medimos, la materia es el 20%, el 25% de una determinada unidad. Bueno, bien, de acuerdo, es una manera de expresar la cantidad de materia que hay en el universo y ya está, ¿no? Pero tenemos otra manera de calcular esto y vamos a ver si concuerda o no, ¿eh? Y la manera es una manera dinámica. Sabemos que la materia ejerce gravedad. Entonces podemos calcular cómo se mueven las galaxias y cómo se mueven las estrellas alrededor de las galaxias en el universo. Si sabemos la cantidad de materia que hay, podemos calcular. Bueno, pues cuando se hace el cálculo, o cuando se mira cómo se mueven, por ejemplo, las galaxias, ¿no? Imaginemos, las galaxias se juntan en lo que se llaman cúmulos. Entonces uno puede calcular la velocidad de las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias. A partir de ese número, uno puede deducir cuál es la masa del cúmulo, ¿eh? Y a partir del número de cúmulos que vemos, podemos calcular cuál es la densidad de masa. Bueno, cuando lo hacemos, no sale muy distinto de estas 25% que decía antes. Cuando lo hacemos de esta manera. Pero hay una tercera manera de medir la masa. Y es medir, por ejemplo, ¿cuál es la masa de una galaxia? Pues una galaxia está hecha de estrellas. Por ejemplo, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, está hecha de 100.000 millones de estrellas. Si sabemos la masa de una estrella, podemos calcular cuál es la masa de la galaxia. Y lo mismo con los cúmulos. Sabemos cuántas galaxias hay en un cúmulo. Si sabemos cuánto es la masa de una galaxia, podemos calcular la masa del cúmulo. Bueno, pues cuando se hace este cálculo, resulta que el número que sale es mucho más pequeño que el 20% anterior, el 25% anterior. La densidad de materia que vemos contando estrellas o contando galaxias es más pequeña que la densidad de materia que vemos de otra manera. A esta diferencia es lo que se llama la materia oscura. Es decir, la materia oscura es materia que está ahí, tiene gravedad, pero que no vemos. Y como digo, la podemos calcular de dos maneras. Uno, a partir de los efectos gravitatorios y otra a partir de la nucleosíntesis, de la formación de núcleos que decía antes. Este es el hecho, ya, esto se llama materia oscura. Entonces, ¿esta materia oscura de qué está hecha? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos.
Pero sabemos, porque sabemos calcular la densidad de materia en forma de núcleos, que tiene que estar hecha de algo que no está en forma de núcleos. Por lo tanto, esta materia no solamente es oscura, sino que además no sabemos qué tipo de materia es. Puede ser, por ejemplo, partículas elementales que no interaccionan de manera electromagnética. No lo sabemos. Pueden ser agujeros negros que no estén hechos de materia o que no se hayan formado por materia ordinaria. Es un misterio que no se ha resuelto hoy por hoy, ¿eh? Y esta es la materia oscura. Bueno, esta era la situación en los años 90. En el año 98, y bueno, vuelvo un momento atrás. Como decía, la cantidad de materia oscura y no oscura es un 25% en ciertas unidades, ¿no? ¿Qué son estas unidades? Pues esta unidad es lo que llamamos la materia crítica, la masa crítica o densidad crítica, ¿eh? Propiamente, la densidad de materia es un 25% de la densidad crítica. La densidad crítica es la densidad que tendría que tener el universo para que se fuese expandiendo cada vez más despacio hasta, en un tiempo infinito, pararse. O sea, es una densidad que no hace que se vaya expandiendo, pero asintóticamente se pare de expandir. Si la densidad es mayor que la crítica, entonces llegaría un momento en que se expandiría y volvería a colapsar. Si es menor, se seguiría expandiendo para siempre. Bueno, pues en unidades de materia crítica, la masa oscura y no oscura es el 25%. La pregunta es, ¿qué es el otro 75%? Bueno, la respuesta obvia es que el universo no tiene una masa igual a la crítica, tiene una densidad menor que la crítica. Esto es lo que todo el mundo decía en los años 90. Por lo tanto, se va a seguir expandiendo indefinidamente para siempre, ¿no? Bueno, todo esto cambió de manera radical en el año 98. En el año 98 se midió la velocidad de alejamiento, que está relacionada con la distancia, y la luminosidad, que está relacionada con la intensidad de luz, de las explosiones de unas estrellas que se llaman supernovas, ¿no? De un cierto tipo. Entonces, del estudio de estas supernovas, el estudio de cuánto brillan y a qué distancia están, nos lleva a una conclusión, o nos llevó a una conclusión, que es que el universo no solamente se está expandiendo cada vez más despacio, sino que ocurre lo contrario. Se está expandiendo, pero cada vez más deprisa. Y esto sí que es algo completamente ininteligible. ¿Cómo puede expandirse más deprisa cada vez? O sea, a ver, este experimento de las supernovas, lo que vio es que la velocidad a la cual se está expandiendo hoy es más grande que la velocidad a la cual se estaba expandiendo hace millones de años, en tiempo cósmico, en el pasado. Bueno, pues esto fue una sorpresa total, en principio, que el universo se estaba expandiendo de manera acelerada. Entonces, pues el agente que causa esta expansión acelerada, nadie sabe lo que es ni se entiende, ni de manera remota. Esto no se entiende. Es algo que choca con las leyes de la física tal como las conocemos. Entonces, a este agente de la aceleración se la llama energía crítica. Perdón, energía oscura. La energía oscura es una manera de llamarla, porque no tenemos otro nombre, pero eso. Podríamos llamarla cualquier cosa porque no sabemos lo que es, ¿no? Bueno, uno puede calcular
Y esto es a posteriori, ¿no? A posteriori la gente fue a los datos otra vez y se dio cuenta de una cosa muy interesante, y es que la densidad del universo tiene que ser igual a la crítica. Y el argumento es el siguiente. El argumento es que si no fuese igual a la crítica, o bien se expandiría muy rápido, o bien colapsaría muy rápido. Por ejemplo, ahora la densidad de masa es el 25% de la crítica. Para que esto sea cierto ahora, hace 13.500 o 13.600 años después del Big Bang, en el momento del Big Bang, la densidad tendría que ser igual a la crítica con 40 cifras decimales. Tendría que ser 1.00000. Porque si hay la más mínima desviación de la energía crítica, o bien colapsa muy rápido o bien se expande. Esto nadie lo había notado, o nadie lo había tomado demasiado en serio, aunque sí que hay algunas publicaciones donde señalaban esto, aquí hay un problema, ¿no? Bueno, pues para que la energía sea igual a la crítica, si la masa es el 25%, ¿cuánto tiene que ser la energía para que sea igual, la masa-energía igual a la crítica? Pues el 75%. Bueno, pues la cantidad de energía oscura que necesitamos para explicar la expansión actual está de acuerdo con que la energía oscura sea el 75%. Los dos números coinciden. O sea que el que la masa-energía sea igual a la crítica es algo que podemos decir, esto tiene que ser así, y además es así experimentalmente. Pero no sabemos qué es la energía crítica y qué es la masa oscura. Y esta es la situación en la que estamos en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación, como digo, es que nadie entiende qué es la energía oscura, y hay varios proyectos en el mundo tratando de estudiar los efectos de la energía oscura, no en las explosiones de supernovas, sino en otras muchas cosas. En particular, en cómo se forman las galaxias y los cúmulos de galaxias, en lo que se llama la formación de estructura, ¿no? La formación de estructura es también algo que, para llegar a explicar cuál es la estructura actual, tenemos que hacer una suposición de cuánta energía oscura y cuánta materia oscura hay. Y de nuevo, si tomamos los varios experimentales, podemos explicar la situación actual. Pero queremos estudiar esto en detalle, ¿eh? Entonces hay experimentos haciendo esto. Es difícil decir ahora mismo cuál va a ser la resolución de este problema. Es algo que no como digo, no tenemos una idea clara de qué es lo que ocurre, ¿no? Y por lo tanto es un problema abierto, y es donde estamos. La masa oscura o la materia oscura, esto sí que puede haber alguna solución, en la que no voy a entrar porque es muy reciente, pero esta observación que se ha hecho muy recientemente de las ondas gravitacionales, que vienen del choque de dos agujeros negros, la solución a la materia oscura podría ir por ahí, y quizá dentro de un año la persona que esté hablando aquí dando una charla puede a lo mejor explicar de dónde viene la materia oscura. Es así, si somos optimistas. La energía oscura no creo, ahí vamos a tardar muchos más años. Y esta es la situación, Entonces, bueno, para resumir, tenemos medidas experimentales, observaciones, que nos indican muy claramente que el universo se está expandiendo de manera acelerada. La expansión de manera acelerada necesita de un agente que tiene que ser distinto a cualquier forma de energía y masa que conozcamos, y los números concuerdan. Los números que se obtienen de cuánta energía oscura, cuánta masa oscura, sacados de diversos contextos, concuerdan. O sea que no es algo casual, pero en el fondo no sabemos qué es. Y esto es la
con esto quiero concluir y bueno, si hay algunas preguntas, pues encantado de poder responderlas, ¿no? Muchas gracias.